mucho antes de que la primera piedra de Babel se levantara hacia el cielo, existió un hombre cuyo nombre sería recordado con temor y misterio: Nimrod, nieto de Cam, bisnieto de Noé. Las Escrituras lo presentan de manera breve, pero contundente. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Génesis 18-9. Al principio, sus proezas nacieron de la caza de bestias salvajes, en un mundo que aún se recuperaba del diluvio. Las fieras dominaban los campos y sembraban terror en las aldeas. Nimrod fue quien, con arco y flecha, se levantó como protector, abatiendo a los animales que amenazaban a los hombres. Fue aclamado como héroe, pero lo que empezó como defensa se transformó en conquista. Pronto, su arco no se tensaba solo contra bestias, sino contra pueblos. Nimrod extendió su dominio desde las llanuras de Sinar hasta los valles de Akkad, fundando las primeras ciudades después del diluvio: Babel, Erec, Akkad y Calne. Allí se alzó como rey, el primero en levantar un imperio. Pero su corazón no buscaba a Dios, a diferencia de su bisabuelo Noé, que había hallado gracia por su obediencia. Nimrod se alimentaba de la soberbia. Cada victoria sobre hombres y animales reforzaba en él la idea de que no necesitaba al Creador. Nimrod no solo deseaba gobernar la tierra, quería que su nombre resonara como un dios entre los hombres. La tradición lo pinta como un hombre alto, fuerte, de voz imponente, con un carisma que atraía multitudes. Su palabra era ley, y sus súbditos lo obedecían con temor y admiración. A su lado estaba Semiramis, mujer astuta y orgullosa, que compartía con él la ambición de elevarse por encima de lo humano. Se decía que ella alentaba sus sueños de grandeza y lo incitaba a fundar un reino inmortal, no bajo el nombre de Jehová, sino bajo el suyo propio. Nimrod no quería ser recordado como un simple mortal que vivió y murió. Quería ser el fundador de una nueva era, el hombre que desafiara los cielos y dejara su huella más allá del tiempo. Ese deseo fue la chispa que encendió el proyecto de Babel. Antes de continuar, recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campanita. Así recibirás cada una de estas enseñanzas que pueden transformar tu vida. Con tu apoyo este canal podrá seguir avanzando y creciendo para llevar más mensajes edificantes. Y no olvides dejar tu comentario. Me encantaría saber qué piensas de esta historia. Continuemos. El eco de Nimrod no terminó en su vida. De él nació el espíritu que recorrería toda la historia. El deseo del hombre de hacerse un dios por sus propias obras. Su visión no era una torre cualquiera. Era un monumento a su propio nombre, una rebelión organizada contra el cielo. Y así, el cazador de bestias se convirtió en cazador de hombres. El rey de ciudades se convirtió en símbolo de tiranía. Y su ambición, compartida con Semiramis, dio origen a Babel, la torre que pretendía ser eterna. Nimrod sabía tocar la fibra más profunda del corazón humano, el miedo a ser olvidado y la necesidad de sentirse seguro. Y con esas dos armas convenció a multitudes de que levantar una ciudad y una torre que atravesara las nubes era la única manera de asegurarse un lugar eterno en la historia. No hablaba de fe ni de obediencia, sino de poder, de inmortalidad y de gloria terrenal. Y por eso cada palabra suya encendía en los hombres una mezcla de esperanza y rebeldía, al punto que el eco de sus discursos sonaba más fuerte que la voz de Dios en sus conciencias. Así, un pueblo marcado todavía por el recuerdo del diluvio se dejó arrastrar por la promesa de que los ladrillos y el betún
Los protegerían de cualquier juicio venidero. Y en lugar de levantar un altar de gratitud al Creador, decidieron alzar una fortaleza contra él, un monumento que pretendía eternizar su nombre y alcanzar con soberbia el trono divino que solo pertenece al Altísimo. La llanura de Shinar comenzó a transformarse en un espectáculo nunca antes visto desde los días del diluvio. El aire estaba cargado de polvo, humo y sudor, y el horizonte se llenaba de columnas de humo negro que salían de los hornos encendidos día y noche. Los hombres, bajo las órdenes de Nimrod, fabricaban ladrillos en cantidades descomunales, endurecidos con fuego y sellados con betún, un material que él mismo había decretado usar para que nada, ni el agua de las lluvias, ni los temblores de la tierra, pudiera derribar lo que estaban construyendo. No se trataba solo de edificar, era un juramento de permanencia, un desafío abierto al recuerdo del diluvio y a la voz de Dios que lo había enviado. Al principio, la torre no era más que un montículo que apenas se levantaba del suelo, un cúmulo de barro endurecido con fuego. Sin embargo, conforme avanzaban los días y las semanas, aquella masa de ladrillos comenzó a elevarse como un gigante que extendía su sombra sobre la llanura. A cada nivel añadido, Nimrod caminaba orgulloso entre los obreros, observando la estructura que se alzaba con una mezcla de soberbia y satisfacción. Sus palabras resonaban, más alto, más fuerte, que ni el cielo pueda detenernos, y el pueblo, enardecido, repetía sus gritos como un coro de obediencia y rebeldía. El ambiente era una mezcla de fervor y delirio colectivo. Los ancianos, que habían escuchado de boca de sus padres y abuelos las historias del diluvio, contemplaban la torre con la ilusión de que aquella obra sería el seguro contra otro castigo divino. Los jóvenes trabajaban con ímpetu, convencidos de que estaban construyendo no solo un monumento, sino la clave para hacerse eternos. Las mujeres, al mirar la mole ascendente, creían que sus hijos heredarían un mundo sin miedo, protegido por los muros de Babel. Y los niños, con los ojos iluminados, señalaban la cima que se perdía entre las nubes, riendo y preguntando cuándo podrían tocar el cielo con sus propias manos. Pero en aquel bullicio de trabajo y esperanza se ocultaba el verdadero veneno, la soberbia. La torre no era un altar de adoración al Creador, sino una declaración de independencia de él. Cada ladrillo puesto era un pacto silencioso entre miles de corazones que decían: no necesitamos a Dios, nosotros mismos alcanzaremos su morada. La ciudad y la torre se convirtieron en un símbolo de unidad, sí, pero no de unidad en la fe, sino de unidad en la rebelión. Y mientras la construcción se alzaba cada vez más, también crecía en el corazón de Nimrod y de su pueblo la idea peligrosa de que nada, ni nadie, podría detenerlos. El humo de la torre subía como una ofrenda torcida, como si la soberbia de los hombres quisiera atravesar las nubes y rozar el trono del Altísimo. La tierra temblaba con los pasos de miles de obreros, que unidos bajo un solo propósito, alzaban la mole de ladrillos con la ilusión de hacerse eternos. Y en medio de ese bullicio, el Creador descendió para contemplar lo que el corazón humano había concebido. Vio que estaban unidos, que eran un solo pueblo, y que la fuerza de su lengua compartida les permitía levantar sueños que no nacían de la fe, sino de la arrogancia. La unidad, en lugar de ser un puente hacia la adoración, se había convertido en un arma contra el cielo. Entonces Dios, con mirada de eternidad, pronunció juicio. Si continuaban así, nada les sería imposible, y la ambición, que ahora los elevaba, pronto los hundiría en un abismo sin retorno. Pero el Señor no escogió las aguas,
de otro diluvio, ni el fuego abrasador que consumiera la ciudad. Tampoco las montañas se partieron en dos, ni los cielos se cerraron en furia. Su respuesta fue más silenciosa, más invisible y al mismo tiempo más devastadora. Extendió su mano sobre las voces, y lo que antes era un lenguaje claro y perfecto, se quebró como un cristal en 1000 pedazos. Las palabras se torcieron en los labios, las frases se hicieron ruido extraño, los hermanos dejaron de entenderse, y de pronto, lo que parecía invencible se volvió frágil. La verdadera fuerza de los hombres no estaba en sus ladrillos ni en su torre, sino en su capacidad de comunicarse. Y fue allí, en lo más íntimo de su unión, donde Dios tocó y confundió sus lenguas. El sol apenas comenzaba a iluminar la llanura, cuando los hombres regresaron a la obra con la fuerza de siempre. El humo de los hornos seguía en el aire, y los andamios crujían bajo el peso de los obreros que subían y bajaban. Pero algo distinto se respiraba. Un obrero levantó la voz y pidió agua, y el compañero que estaba a su lado lo miró confundido, como si no hubiese entendido nada. Otro gritó que le alcanzaran fuego para encender la brea, y el hombre que lo escuchó se ofendió creyendo que lo estaba insultando. En cuestión de minutos, los rostros comenzaron a llenarse de desconcierto. Lo que antes eran palabras claras, ahora eran sonidos extraños que se enredaban en el aire como murmullos rotos. Las frases se quebraban como vidrio bajo los pies. Las órdenes que antes guiaban el trabajo se transformaron en gritos incomprensibles, en discusiones sin sentido. Donde había existido un canto de unidad, surgió un coro de voces confusas que se atropellaban unas a otras. El bullicio no era de trabajo, era de caos. Los amigos dejaron de reconocerse en sus palabras. Familias enteras, que hasta entonces habían compartido un mismo idioma, se miraban con desesperación, incapaces de entenderse. Hermanos comenzaron a discutir violentamente, acusándose unos a otros de burlas o traiciones. El desconcierto creció tanto que los hombres soltaron sus herramientas, dejaron caer los ladrillos y se alejaron de la torre que había sido su orgullo. Ese fue el día en que nacieron los idiomas, no como un castigo ciego, sino como un acto de sabiduría divina para detener la soberbia que los unía en la rebeldía. Con lenguas distintas ya no podrían mantenerse juntos en un propósito que los llevaría a la perdición. El cielo no destruyó sus cuerpos, sino su arrogancia, levantando entre ellos la barrera invisible de la incomprensión. Desde entonces, cada palabra pronunciada en una lengua distinta recuerda que fue Dios quien, en su justicia, dispersó al hombre para salvarlo de sí mismo. Babel quedó como un esqueleto gigantesco clavado en la llanura. Una obra que alguna vez pretendió tocar el cielo y que ahora era solo un monumento a la ruina. Sus muros a medio levantar se alzaban como heridas abiertas, y los ladrillos ennegrecidos por el sol y la lluvia recordaban a todo el que pasaba que allí había nacido el orgullo más grande y también su derrota. Los viajeros que llegaban de lejos se detenían para contemplar aquella mole inacabada y se preguntaban qué había ocurrido con la obra que, según decían, iba a convertirse en la cima del mundo. Con el tiempo, las tormentas comenzaron a desmoronar sus paredes. El viento arrancaba trozos de betún y el agua resquebrajaba los ladrillos, hasta que la torre dejó de ser un sueño de grandeza y se volvió una ruina cubierta de silencio. Algunos, con el paso de las generaciones, levantaron altares en sus restos y allí ofrecieron sacrificios paganos, venerando a Nimrod y a Semíramis,
como si fueran dioses que habían intentado alcanzar la eternidad. La torre que había nacido como símbolo de unidad terminó convertida en refugio de idolatría. Lo cierto es que jamás alcanzó el cielo. Sus ruinas quedaron en pie como cicatriz en la tierra, como advertencia muda de lo que cuesta desafiar al Altísimo. De aquel lugar partieron hombres divididos, llevando con ellos palabras diferentes que sembraron las primeras culturas y los primeros pueblos en cada rincón del mundo. Lo que pretendía ser una torre de gloria terminó siendo el origen de la confusión, y lo que debía inmortalizar a un hombre solo sirvió para recordar la fragilidad de su ambición. Nimrod continuó reinando un tiempo más, envuelto en la ilusión de que aún tenía poder. Pero su nombre no quedó escrito como el de un héroe, sino como el del tirano que desafió a Dios y fracasó. Su obra más grande se transformó en ruina, su gloria en vergüenza y su legado en una lección eterna. Ningún reino, por fuerte que parezca, se sostiene cuando pretende levantar sus cimientos en contra de la voluntad del Creador. La historia de Babel no es solo el relato del nacimiento de los idiomas. Es la advertencia de que toda ambición que olvida a Dios se convierte en ruina. Nimrod buscó inmortalidad en ladrillos, pero lo único que dejó fue división. El pueblo buscó unidad en el orgullo, pero lo único que halló fue confusión. Por eso se llamó su nombre Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:9. Hoy, cada idioma, cada lengua y cada cultura son un recordatorio. El hombre no necesita una torre para alcanzar el cielo. Necesita humildad para que el cielo descienda a él. Si esta historia fue de bendición para tu vida, apóyala con un like y suscríbete para que juntos sigamos compartiendo más enseñanzas. Activa la campanita para no perderte los próximos mensajes. Y cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta narración. Tu participación ayuda a que este canal siga creciendo y llevando la palabra a más corazones. Gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en la próxima historia.